queremos tener unas fiestas tranquilas, sanas, divertidas, eso sí, pero sin intoxicaciones. Para eso queremos hablar de este tema con nuestra gastroenteróloga invitada el día de hoy, la doctora Marina Becerra, que vamos a recibir con un fuerte aplauso de la Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Janine, buenos días, Antonio. ¿Tiene una palla usted que nos regale? Claro, por el estómago sano o algo así. Soy muy fome para No, bueno, ya, en realidad, entremos en Lo materia. escucha usted. Somos fomes también. Vamos a ir improvisando. Doctora, hablemos de las intoxicaciones, que por estos días de fiesta sabemos que vienen acompañadas de harto trago y de harta mezcla de alimentos, porque uno como que se desenfrena y te lo comes todo y de todo, y no importa si está crudo, cocido, frío, caliente, no importa, para adentro. Sí. Mucha para adentro. Exacto. ¿Cuáles son las más frecuentes en estos tiempos, en esta época? O sea, es una catástrofe porque después de la fiesta todo el mundo se enferma con las gastroenteritis. Clásico. Y ya problemas de hasta úlceras, con gastritis y en algunos casos más severos donde han comido mucho, pancreatitis. ¿Y cuáles son los errores más comunes, como dice Janine, que cometemos durante las fiestas patrias? La mezcla, por ejemplo. Comer y tomar en exceso. Ok, Bueno. Comer y tomar en exceso, pero Claro. ¿hay combinaciones que sean particularmente más peligrosas o que desencadenen la gastritis, la gastroenteritis o la pancreatitis? Yo creo que tal vez más que la combinación es la cantidad, el exceso. O sea, si la persona come un trozo de carne, un asado con un par de copas de vino, una copa de vino, pero ya si se come una botella, asado, choripán, empanados, ahí ya esa sobrecarga y después come a la noche lo mismo. Oiga, por ejemplo, ya, en exceso, ¿cómo uno tiene que regular cómo cuando uno sabe ya que ya está ahí tocando fondo? Ya, más o menos ya, el último, es otro que me va a tomar. Cuando estáis hablando así, Claro. tú decís ya, párale ahí. O por ejemplo, la otra pregunta, dos preguntas dentro de una, porque estoy embriagada de amor, hoy día embriagada de amor. ¿Qué diferencia hay entre sustituir un poquitito el alcohol y darle más paso a la comida? O darle más paso quizás al alcohol y menos espacio a la comida. Uno tiene que hacer la ley de las compensaciones. Exacto. Aro. Y tratar de, en vez de alcohol, más vino que destilado. Perfecto. Porque los destilados son más fuertes, más azúcar, con lo cual Agresivos, claro. eso produce más trastornos gástricos, gastrointestinales que el vino propiamente. Claro. ¿Y los trastornos gástricos o gastrointestinales, cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas, doctora? O sea, la persona puede presentar dolor, acidez, incluso ya cuando es muy severo, vómitos, diarrea y hemorragia. ¿Es cierto cuando uno tiene el estómago bien firme, se toma una copa de vino y es mucho más resistente? De verdad que el ¿O eso es vino... para no curarse? No, una copa de vino es buen acompañante digestivo con la carne, con el asado, con empanadas. O dos. Claro, Dice usted. hasta dos. Hasta dos. Hasta dos copas de vino. Exacto. Pueden acompañar incluso haciendo un efecto digestivo. Un efecto digestivo y disfrutar la comida y no... ¿Y qué otros síntomas viene acompañando este malestar gastrointestinal? No, la persona se siente mal, se siente muy hinchada, meteorizada. ¿Qué es meteorizada, doctora? Que presenta muchos gases, flatulencia, Bueno, yo ya estoy con la eructo. dosis. De noche, hinchada, ay doctora, ayuda. Hinchada, meteorizada, ¿qué más? Meteorizada. Uno puede diferenciar una patología, una enfermedad concreta, gastroenteritis, gastritis, etcétera, a un malestar momentáneo de que algo te cayó un poco mal, pues estabas un poco nervioso, comiste rápido. ¿Se puede diferenciar eso? O sea, se puede diferenciar en que uno se siente mal por unas horas y al día siguiente ya se siente mejor. Y vamos de nuevo con la Exactamente. Y bueno, tratar de, si comió mucho, al otro día hacer una dieta más que nada hídrica, tomar líquido, agua, sopa, cosa de hacer descansar tu aparato digestivo. Hacer del cuerpo. Hacer del cuerpo, como dirían los colombianos. Exactamente. Ya, doctora, y con respecto a las cantidades, póngase usted, ¿por qué nos pasa que cuando ya estamos satisfechos, cuando ya estamos llenos, el cuerpo va por un lado y la cabeza va por otra? Uno quiere seguir de fiesta y siguen pasándote la picadita y la cosa y la carnecita, la entraña, y uno sigue, aunque ya está lleno. ¿Por qué no logramos detenernos? Es que uno tiene que ahí parar la parte mental y dar una orden a tu cuerpo. Si tu cuerpo ya está lleno, satisfecho, tienes que hacerle caso. Es que uno dice, chuta, después mañana me voy a arrepentir, no comí nada. Voy a llegar a mi casa y no hice daño en esta familia. Además que son 3 días.
Y en realidad son 4 porque empieza el jueves. Claro, ¿y cuánto? Entonces uno podría, ya, empieza el jueves, viernes, sábado, domingo, 4 Sí, días. 4 días. Uno podría dejar el día estrella, el día donde te vaya a desatar, en comida estoy hablando, no de alcohol, en comida. Uno podría dejar un día estrella para Eso. porque si estáis los 4 igual. Exacto, y el resto comer ensalada, sopa. ¡Sopa! Bueno, va a estar, parece que el sol, así a toda luz no nos va a acompañar. Va a estar medio nublado, por lo menos en la zona central, va a estar parcialmente nublado. Exactamente, sobre todo si tú te sientes que estás muy satisfecho, yo creo que uno tiene que hacerle caso a su organismo y tratar de cuidar tu sistema digestivo y tu... Ayuda a tomar un vasote de agua como para limpiar un poquitito, depurar. La verdad es que con el agua hidrata, y cuando hay mucha comida, mucho exceso, mucho alcohol, uno se deshidrata. Sí, pues. Y aunque más... esté tomando cohete. Claro. Exactamente, Doctora, deshidrata. ¿es cierto que la carne tarda mucho tiempo en descomponerse en el tracto gastrointestinal? Tiene un tránsito más lento. A ver, muestre, raye nomás. Estamos viendo... La fotocopió el Max, en la esquina le costó 40 pesos, no le van a... Estamos viendo todo lo que es el hígado, el estómago, Exactamente. Uno come, va por el esófago, estómago, y esto lleva un proceso de metabolización con ayuda de las enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas. ¿Y qué pasa? La carne, al pasar después al intestino delgado, tiene una velocidad en que va más lento respecto a carnes blancas o ensaladas. ¿Y por qué va más lento la carne roja? Porque es más dura, tiene más fibra, es más sólida. Es más sólida. Aunque uno la más que 20 veces. Como exactamente. Dice. Entonces es una carne, es más difícil de digerir. Pero ¿y eso hace que el cuerpo trabaje más, que gaste más calorías en digerirla? ¿O es un efecto negativo el que el tránsito de la carne sea más lento? Es un efecto en que uno debiera comer en forma más lenta y tratar de espaciar un poco más la alimentación, y no acompañar la carne con cosas muy pesadas. O sea, si vas a comer carne, no comer empanadas, sino que acompañarlo con ensalada. Pero lo que dice Janine, en el fondo, efectivamente es un poco así. El cuerpo trabaja más, se desgasta más la energía y se dedica solo a deglutir o descomponer, digerir, metabolizar, exacto, como hablamos nosotros los médicos. Los médicos, este pedazo de carne que es tan sólido. Exacto, no, en el fondo... y te cansa, entonces te agotas. Exactamente. Y ahí hay que tomarse una cosita, porque francamente después de eso ya no te queda más que de tanto agotamiento hay que relajar el cuerpo, obvio. Es bueno entonces, por ejemplo, estar en constante un vinito, un poco de agua. Un pedazo de carne, un poquitito de agua. Como para disolver esto. Un vaso de carne. Y comer lento, espaciado, acompañarlo con ensalada. Claro. Hacer una sobremesa larga y no estar comiendo inmediatamente empanada, el terremoto. Doctora, usted dice que la fibra de la ensalada, porque esa es una buena recomendación, yo qué sé, el chorizo, la carne con vegetal. ¿Será que esta fibra de la ensalada empuja la carne para que salga? Te ayuda en el proceso de la digestión. ¿Por qué? ¿Cómo actúa la fibra en el tracto gastrointestinal? Actúa muy bien. Es un bolo que va como emulsionando y va apurando la velocidad de esto, de la carne, que es como una cosita más dura, más sólida. ¿Y eso porque la fibra no se absorbe entonces, que va empujando un poco los residuos? Exactamente. Y en cambio la carne va como un proceso mucho más lento. Como súper individualista la carne. Porque para poder disgregarla, para poder metabolizarla, requiere más efecto de enzimas, de flora intestinal, que la fibra, que es más fácil que avance. Doctora, ¿usted recomienda entonces comer en pocas porciones durante toda una tarde? Donde se juntan a la una. Toda una tarde. Toda una tarde comiendo, pero de a poco. Exactamente. Picar un poco, picar aquí, otro poco. Y aquí pico. Todo. Exacto. Exacto, comer en forma espaciada y no sobrepasarse tampoco con el alcohol. Sí, no, eso sí lo tenemos clarísimo. Oiga, yo le quiero preguntar con respecto a la contaminación cruzada. Ah, ya. ¿Qué es la contaminación cruzada? Que de repente, por ejemplo, dicen por ahí que no es bueno que uno está con un pedazo de carne en un plato y después agarra ese mismo pedazo de carne y lo deja en la parrilla. Y después agarra el mismo pedazo de carne cocido en la parrilla o en la parrilla, parrillado, digamos, y lo pone en el mismo plato donde estaba crudo. Exactamente. Eso es terrible, me han dicho. Exactamente, porque al mezclar los objetos con los cuales los utensilios con los que estabas manejando la carne o los alimentos,
tú le contagias, le contaminas con otras bacterias. A miércoles. Entonces, exactamente. O sea, si tengo la carne cruda en una bandeja, la pongo a la parrilla, ese resto de sangrecita cruda el plato. Tiene que ser eliminado. No puedo poner la carne cocida nuevamente y llevarla a la mesa. Mismo plato. Hay gente que lo hace. Y es pésimo. ¿Sí? Es pésimo. Claro, primero que sabe horrible. Exacto. La sangre cruda sabe a diablo. Y segundo que es peligroso. Claro, porque esas bacterias que quedan en la carne cruda pueden contaminar la carne cocida y provocarnos una grave intoxicación y todo alimentaria. Directo a la clínica Dávila. Directo. Y por ejemplo el cuchillo también, si yo estoy cortando los... ¿Quién quiere que filetee? ¿Fileteo o no fileteo? Empiezo a filetear y con ese mismo cuchillo después se me ocurre comer la carne también. Exactamente. Todos los utensilios, llámese el cubierto, plato, producen contaminación cruzada y puedes traspasar una bacteria de los alimentos crudos al alimento. Finalmente, ¿usted recomienda, doctora, que la carne no las comamos término medio, o sea, que quede rosadita en el centro o bien cocida? En términos de salud, yo sé que es más jugosa término medio, es más rica, más sabrosa, pero en términos de que la cocción mate todas las bacterias y no corramos el riesgo de contaminación, ¿cómo se debe comer? Si tú sabes que la carne tiene un buen origen, un lugar que está autorizado por toda la inspección sanitaria, tú pudieras a lo mejor darle un punto. Pero si tú no sabes, no tienes la certeza, mejor que la dejes bien cocida, para no tener riesgo. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Doctora Marina Becerra, gastroenteróloga de la Clínica Dávila, la voy a despedir con un fuerte aplauso porque fue súper clara. A lavarse las manos y en realidad también. siempre. Muchas gracias, doctora, que pasen bonita fiesta. Oiga,